Buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada sobre comunicación en tiempos de crisis que hemos preparado desde la Escuela de Negocios CEU Castilla y León y Puentia, consultora de comunicación estratégica. Mi nombre es Manuel Perucho, soy el director gerente de esta Escuela de Negocios perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. El CEU probablemente es la institución privada más importante de España. Pues en vano contamos con 25 centros formativos, 3 universidades, 11 colegios, varios centros universitarios adscritos a universidades públicas, centros de formación profesional, universidades para personas mayores, que nosotros denominamos Universitas Senioribus, y escuelas de negocios, ¿no? En total, anualmente pasan por nuestras aulas unos 37.000 alumnos. Impartimos más de 200 titulaciones y en nuestra cartera tenemos a bien contar con aproximadamente 225.000 alumni, es decir, 225.000 antiguos alumnos, ¿no? La conexión entre el CEU y la comunicación ha sido permanente y constante a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? No solo por nosotros mismos, que hemos, repito, estado conectados al ámbito de la comunicación, sino incluso nuestra entidad matriz, la Asociación Católica de Propagandistas, que en su momento promovió obras tan importantes en el siglo pasado, en el siglo XX, como la Escuela de Periodismo, la actual precursora de las facultades de periodismo de la mayor parte de las universidades españolas, o ese gran medio de comunicación que fue El Debate, dirigido por el cardenal Ángel Herrera Oria, ¿no? El CEU ha promovido y sigue promoviendo hoy infinidad de grados y posgrados en periodismo, en comunicación audiovisual, en comunicación digital, en relaciones públicas, en todo tipo de eventos y, sobre todo, también sigue aportando profesionales en las compañías y en los medios de comunicación con caras muy conocidas y muy reconocidas de alumnos que previamente pasaron por nuestras aulas y hoy, como digo, ponen cara en los distintos medios de comunicación. De hecho, hoy tenemos a una de esas caras que en su momento pasó por nuestras aulas, ¿no? Nosotros somos una escuela de negocios, la escuela del CEU en Castilla y León, somos una escuela de negocios de carácter generalista y transversal, ¿no? Estamos fundamentalmente orientados a profesionales, a la formación de profesionales, directivos, empresarios, cuadros intermedios, muy referenciados a las pymes, dado que estamos en una comunidad como Castilla y León, pero también a profesionales liberales, a profesionales adscritos a colegios profesionales, a personal al servicio de las administraciones públicas con cargos de responsabilidad en la gestión. Y nuestro foco está en actualizar, en reciclar, en habilitar a los colectivos que decía anteriormente y tratamos de dotarles de las herramientas más actuales para gestionar las compañías, ¿no? Y que, por supuesto, esa caja de herramientas de las que les dotamos sea aplicable prácticamente de inmediato a su desempeño diario, a su desempeño laboral diario, ¿no? En este ámbito, en esta contribución a la gestión y la dirección, se incluye, como no puede ser de otra manera, el ámbito de la comunicación. Nosotros tratamos de formar en competencias y en habilidades de dirección y de gestión a cualquier tipo de compañía y, como nos gusta decir, a aquellas personas que tienen personas a su cargo y a aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Y, por supuesto, todos los profesionales de la comunicación tendrán que tomar decisiones y muy probablemente también tendrán personas con personas a su cargo. Nuestra relación con Puentia, con la consultora de comunicación estratégica, diría que es, si no histórica, sí ya anclada en un cierto tiempo, ¿no? Compartimos con ellos proyectos y compartimos con ellos objetivos comunes, ¿no? Estamos absolutamente encantados de tratar junto con ellos de aportar valor a este mundo de la comunicación e inicialmente lo hacemos con esta encuesta, que por sí misma también funciona como una actividad concreta, esta encuesta que hemos preparado sobre comunicación y COVID, pero que trataremos de desarrollar con otras propuestas, con otras acciones formativas o divulgativas a medio plazo y de las que trataremos también de sumar a otros colectivos, a otros profesionales, promoviendo, como es siempre motivo principal en el CEU, promoviendo alianzas en las que todos los participantes ganemos y avancemos, ¿no? En este sentido, en el de las alianzas, aprovecho para agradecer muy especialmente
la contribución, la disponibilidad y la difusión que han tenido a la hora de tratar y de elaborar esta encuesta sobre comunicación y COVID que hoy presentamos a la empresa familiar de Castilla y León, a los clúster de sostenibilidad AICE y Vitartis del mundo agroalimentario y a la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, a Excecil, de la que desde el CEU formamos parte. Quiero agradecer también en este momento la presencia de todas esas personas que estáis conectadas o que están ahora mismo conectadas al otro lado de la pantalla, dejando posiblemente obligaciones y tareas que les tenían agendadas. Y también aprovecho para dar las gracias a los equipos de organización, tanto de Puentia como de nuestra escuela, que han preparado el evento y que delante de pantalla estamos nosotros, pero por detrás hay un trabajo realizado y que obviamente contribuye a dar el fruto de este evento, ¿no? Finalmente, también quiero agradecer a Carmen Alsina, directora de comunicación de COE, y a Jordi García Tabernero, director general de Sostenibilidad, Reputación y Relaciones Institucionales de Naturgy, su amabilidad para estar esta tarde con nosotros, su tiempo y, cómo no, su saber y su saber hacer que van a compartir con nosotros, aunque sea brevemente, a lo largo de los próximos minutos. Y solamente una pincelada más para decirles muy someramente por qué este estudio, ¿no? Por qué esta encuesta que hoy vamos a presentar en público. Pues muy sencillo, y al margen de que posteriormente los compañeros de Puentia lo expliciten, pues porque es una iniciativa pionera y creemos que única o casi única en Castilla y León y probablemente en España, que aporta valor, como decía antes, en la detección, en el análisis y en la futura toma de decisiones de las organizaciones en materia de comunicación, y también porque en su propuesta y formulación estratégica estoy absolutamente convencido y estamos absolutamente convencidos los promotores de que generará beneficio colectivo a las profesionales y a las entidades a las que nos debemos. Sin más, por mi parte, cedo la palabra a mi amigo Eduardo Álvarez, el CEO y consejero delegado de Puentia, para que pueda dirigirse a todos ustedes. Gracias. Gracias Manuel, a ti. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta presentación de este estudio sobre la comunicación y la gestión del COVID, elaborado, como ya ha anticipado Manuel Perucho, por la Escuela de Negocios CEU, a la que yo también quiero agradecer su ofrecimiento y su involucración en la elaboración de este estudio, y por Puentia Comunicación. Y esas gracias las quiero personificar muy especialmente en el propio Manuel y también en el subdirector de la escuela, en Jesús de Prado Felipe. Para muchos de ustedes, Puentia es ya un puente cercano y conocido. En algunos casos, seguramente entre la gente que nos esté escuchando esta tarde, incluso sea ya un puente que les ofrece servicios. Pero entre los asistentes que nos acompañan, seguramente en este encuentro, también habrá hombres y mujeres para los que esta pueda ser seguramente su primera aproximación a esta consultora de comunicación estratégica, de reputación de marca, de relaciones públicas y formación, donde la producción audiovisual, lógicamente, para todos aquellos que ya nos conozcan, tiene un peso destacado debido a los más de 20 años de experiencia en el sector con los que contamos los socios de esta compañía. Puentia es un proyecto nacional con raíces en Castilla y León. Es también un proyecto muy joven, excesivamente joven, que empezó a operar en ese 2020 capicúa y bisiesto, en ese año que va a pasar ya desgraciadamente a la historia de la humanidad como el terrible año de la COVID-19. Y durante estos meses, la verdad, han sido muchas las voces que cuando se dirigían a nosotros, en un tono, yo diría que entre empático y apesadumbrado, entendían que debían consolarnos porque el kilómetro cero de la historia de Puentia hubiese coincidido con semejante catástrofe humana, sanitaria, social y a los efectos de una empresa que empieza a dar sus primeros pasos, como es nuestro caso, también económica. Sin embargo, nada más allá de la realidad, porque lejos de querer darle la vuelta al discurso y de construir para ustedes un relato repleto de optimismo, lo cierto es que si algo ha desenterrado, descongelado, actualizado
diría incluso impulsado esta epidemia a todos los efectos y en todos los escenarios, es el valor de la comunicación en su término más amplio. Desde la comunicación estratégica a la gestión de crisis en un contexto tan absolutamente endiablado como este, pasando, por ejemplo, por la comunicación interna e incluso me atrevería a decir que por la propia responsabilidad social, corporativa o empresarial. Este, desde nuestro punto de vista, es tiempo de comunicación y en Puentia hemos tenido oportunidad de comprobarlo en primerísima línea de batalla trabajando para multinacionales como Renault o el Banco Santander, para marcas con tanto impacto como el Atlético de Madrid o con una reputación tan inmejorable, por ejemplo, como Paradores, Alma Carrovejas o Joselito, el mejor jamón del mundo. También, y hoy aquí hay muchos castellanos y leoneses, para marcas territorio, queridas y conocidas por todos nosotros como Prosol, Castilla Termal o Cascajares, en sectores muy específicos como el de la ingeniería, dando servicio a marcas con más de 20 años de historia como Incosa, como Tresca o como Aenium, o también para marcas de autoconsumo que hemos construido desde Puentia, como es el caso de CS11 o Long Lighthouse, por mencionar solamente algunas. Miren, creemos que es un tiempo de oportunidad para la comunicación. Eso sí, y ya lo ha anticipado Manuel Perucho también, desde el reporte de valor, no desde el humo. Las credenciales puentianas cultivan el mimo del detalle, la flexibilidad, la capacidad de adaptación a los entornos, la agilidad, la creatividad, la cercanía y, muy importante, el trato. En Puentia, quizás le suene muy pretencioso, aspiramos a trascender. No sé si lo logramos, pero desde luego les aseguro que trabajamos duro, con compromiso y con mucho empeño para lograrlo. Y más allá de lo que yo les pueda contar, vamos ya sobre el informe, que es lo que nos ha traído hasta aquí esta tarde. Como van a ver y escuchar, ha deparado titulares, yo creo que sumamente jugosos, y Álvaro Elúa, que es el director general de Puentia, aparte de un tipo absolutamente formidable, va a ser el responsable de introducirnos este estudio demoscópico. Álvaro, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, gracias, Manuel, también gracias, Carmen, Jordi, por estar esta tarde con nosotros para hablar de comunicación. Algo que decía Eduardo, algo que empezábamos a notar, yo creo que si algo notamos todos los que nos dedicamos a la comunicación, es que muchas veces en la toma de decisiones lo que tenemos que basar es juicios de valor, intentar aterrizarlos para tener datos reales de lo que está ocurriendo. Eso es lo que hemos intentado a través de esa encuesta, traducir ese sentimiento que empezábamos a percibir en muchos empresarios, que muchos de ellos después se han convertido en clientes, si de verdad había cambiado la percepción sobre lo que es la comunicación en las compañías. Dar las gracias también a Empresa Familiar de Castilla y León, a Vitartix, a Exedgil y a EICE, porque gracias a ellos hemos podido alcanzar al público objetivo al que se dirigía esta encuesta, que eran empresarios y directivos de Castilla y León. Vamos con esa ficha técnica. El estudio fue realizado entre el 14 de enero y el 22 de enero de este año 2021, dirigido a empresarios y ejecutivos de nuestra comunidad autónoma, con un cuestionario cerrado de 20 preguntas, y han participado en ella 134 empresarios o directivos. El objetivo, como decía, es conocer la valoración de empresarios y directivos sobre el papel que ha jugado la comunicación estratégica durante el transcurso de esta pandemia y si había cambiado la percepción sobre el valor que aporta a la estrategia de las compañías. Hemos dividido la encuesta en distintos bloques, vamos a desgranar poco a poco para ir sacando conclusiones. Empezamos por la percepción respecto a la comunicación corporativa. Primera pregunta, ¿cree que se le ha otorgado a la comunicación un valor del que hasta ahora carecía en la pandemia? Vemos que en torno al 41,1% de los encuestados responden por encima de los valores 4 y 5, es decir, que sí que ha cambiado, que se le ha otorgado al valor, más valor aún a la comunicación de la que hasta ahora tenía. Les preguntamos si la opinión, si en su opinión estaba entre un 3 y un 5, ¿a qué se debía ese valor otorgado a la comunicación? Un 48,6% de los encuestados respondieron que la comunicación se ha convertido en un reto para las administraciones, las organizaciones y las empresas. Un 41% responden que además de esta cuestión también la comunicación se entiende como parte de la vacuna contra el COVID-19. Cuando preguntamos sobre si las empresas es
españolas estaban preparadas en términos de comunicación para hacer frente a una crisis de estas características? La respuesta es contundente. Un 76,1% de los encuestados respondió que no. Y si consideran que las empresas no estaban preparadas, ¿a qué lo achacaban? Descubrimos que casi el 60% de los encuestados aseguran que la comunicación comprende muchos frentes, la comunicación externa, interna, de crisis, y aunque había algunos aspectos donde la comunicación sí estaba preparada, en otros se ha demostrado evidentemente que no. Un 26,9% de los encuestados han asegurado que no se le otorga a la comunicación el protagonismo que debería tener. Los directores de comunicación de las compañías aseguran deberían formar parte de los comités de dirección y estar más próximos a los órganos de decisión. A la pregunta ¿cuál de las siguientes afirmaciones cree que es la más acertada?, el 41% respondió la COVID-19 ha puesto de manifiesto que muchas compañías no tenían desarrollados protocolos de gestión de crisis. Un 21,6% de los encuestados ha respondido que la COVID-19 le ha demostrado a las compañías la necesidad de que lo que se hace hay que contarlo en términos de marca y reputación, y un 20%, casi un 21% de los encuestados la COVID ha puesto de manifiesto como nunca antes la trascendencia de la comunicación interna. En este primer bloque ya sacamos estas 4 conclusiones. La pandemia ha otorgado a la comunicación más valor del que hasta ahora tenía, supone un reto y es parte de la vacuna frente al COVID-19. La empresa pasa un examen para el que no estaba preparada, así lo cree el 76% de los encuestados. Que eso sí, aseguran, esta crisis ha pillado a las empresas con algunos deberes sin hacer. 4 de cada 10 encuestados creen que la pandemia ha puesto de manifiesto la ausencia en muchas compañías de protocolos de gestión de crisis. Suman una cifra similar los que piensan que se ha puesto de relieve la importancia de la comunicación interna y que lo que se comunique tiene que ser como referencia la reputación y la marca. Abordamos evidentemente la cuestión de la comunicación interna. Nosotros teníamos la sensibilidad de que algo evidentemente había cambiado con la pandemia y lanzamos esta pregunta. En lo que se refiere a comunicación interna, ¿cuál de las siguientes afirmaciones considera que es la más acertada? Pues casi un 45% de los encuestados aseguran que hasta ahora la comunicación interna era muy irregular y principalmente se producía ante circunstancias de gran impacto en la empresa. Un 24,6% han respondido que hasta ahora primaba más la comunicación de la cúpula a la base, y esta crisis ha demostrado que la comunicación debe ser más bidireccional. A la vista de lo vivido durante el COVID-19, cree que un 41% responde las empresas van a equiparar la importancia de la comunicación interna a la externa, y un 35,1% las empresas van a situar la importancia de la comunicación interna por delante incluso de la externa. Es decir, y las conclusiones en este bloque, hasta ahora la comunicación interna era muy irregular y solo se producía en circunstancias de gran impacto para las compañías. Conciencia de la necesidad bidireccional de esa comunicación interna que va a pasar a tener más peso en las compañías. Más de la mitad de los encuestados aseguran que se va a equiparar a la comunicación externa en las compañías. Hablando de comunicación de crisis, en términos de esta cuestión, la pandemia ha encontrado a las empresas un 57,5% aseguran que les ha pillado con los deberes a medias, un 40,3% los deberes sin hacer, muy pocos con los deberes han respondido con los deberes hechos. En el caso de que su compañía tuviese ya diseñado un plan de crisis, ¿qué diría de ese plan? Un 41% ha respondido que estaba por desarrollar en algunos apartados y un 35,1% que ha necesitado actualizarse para responder correctamente a este escenario. Conclusión, hay mucho camino por recorrer en la comunicación de crisis. Los deberes estaban a medias o sin hacer. En cuanto a responsabilidad social empresarial que ha adquirido durante la pandemia, y lo hemos visto, yo creo, todos, ha cambiado una percepción total social de la responsabilidad social empresarial, pero también la percepción y propia interna por parte de los directivos. A la pregunta ¿cuál de las siguientes afirmaciones opina que es la más acertada en términos de RSE? La COVID-19 ha puesto de manifiesto, contesta casi un 50% que se produzca un impulso a estas políticas hasta ahora de acompañamiento que van a pasar a tener una mayor trascendencia en las estrategias corporativas. Un 32,1% aseguran que las empresas se han dado cuenta del impacto
positivo de la RSE en sus marcas en términos de reputación. Hemos aprovechado que teníamos oportunidad de consultar a directivos y hemos preguntado también sobre actualidad, sobre cómo han visto cuál ha sido la comunicación de las distintas administraciones. Les hemos preguntado sobre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla y León a la pregunta cómo valorarían la gestión de la comunicación institucional de uno u otro gobierno, siendo 5 una valoración excelente y una valoración pésima. Un 44,8% valoran pésimamente la gestión del Gobierno de la Nación, el 36,6% le dan un aprobado raspado a la gestión de la comunicación, en este caso del Gobierno autonómico de Castilla y León. De las siguientes opciones, ¿cuál cree que describe mejor cómo ha sido la gestión en términos de comunicación institucional del Gobierno de España? Un 47,8% aseguran que la comunicación del Gobierno de España no ha sido estratégica, ha faltado planificación y coordinación. Misma respuesta para un 42,5% respecto a la estrategia que ha seguido el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Un 47% respecto del Gobierno central aseguran que ha dado prioridad a lo cuantitativo, sobre lo cualitativo, mucha información pero escaso contenido y sobre todo poca claridad para el ciudadano. Lo mismo piensa el 31,3% de los encuestados cuando se refieren al Gobierno autonómico. Si considera que la gestión de la comunicación del Gobierno de España ha sido mejorable, ¿a qué cree que se han debido los errores cometidos? El 40,3% asegura que el Gobierno central ha carecido de pedagogía aplicada a la hora de informar o ha preferido no informar, sobre todo el escenario existente en cada momento. Misma respuesta de un 35,1% de los encuestados cuando hablamos de a qué se deben los errores cometidos del Gobierno de Castilla y León. Un 38,1% habla de que el Gobierno central ha improvisado a la hora de transmitir algunas informaciones. En este caso, cuando se habla del Gobierno autonómico de Castilla y León, un 23,9% de los encuestados aseguran que ha sido de esta forma. Conclusiones en comunicación institucional. La pregunta que nos hacíamos es ¿qué ha fallado cuando se han convocado ruedas de prensa diarias desde el primer momento y durante toda la ola y al menos hasta 2 veces por semana desde la segunda y tercera ola, en el caso del Gobierno regional o de central? Pues en ambos casos lo que hemos visto es que, según los empresarios y directivos, ha faltado planificación y coordinación, que se ha ofrecido mucha información, pero poco clara y con escaso contenido, donde ha primado lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Y la improvisación, la falta de pedagogía y no informar de todo el escenario, aseguran, son las claves para entender la mala reputación de los gobiernos central y autonómico. También hemos preguntado sobre el proceso de vacunación. En su opinión, ¿qué ha puesto más de manifiesto el inicio del proceso de vacunación? Pues un 53% de los encuestados, respuesta contundente, aseguran que la coordinación de las diferentes administraciones ha dejado mucho que desear y un 34,3% que el proceso de vacunación ha generado unas expectativas que no se podían alcanzar. Y hemos preguntado también a los empresarios y directivos sobre cómo afrontan este año 2021. Les pedíamos que eligiesen 2 opciones, pues un 64,2% de las respuestas aseguran que afrontan este 2021 con precaución y un 39, casi un 40% de las respuestas con ilusión. Vamos con los titulares. En definitiva, de este informe, la comunicación, y esto ya está demostrado con datos, gana enteros en el nuevo mundo post-COVID. La comunicación necesita no solo de cantidad, sino también de calidad, más pedagogía y menos improvisación, nunca ocultar posibles escenarios. Aprueban las empresas y el Gobierno regional, pero suspende el Gobierno central. Y, por último, la campaña de vacunación como la comunicación institucional hace aguas en la coordinación, también en la generación de expectativas, en este caso inalcanzables. Un último apunte, las compañías afrontan este 2021 con precaución, como señala un 65%, pero también con ilusión, casi un 40%. Miedo siente el 12% y desánimo casi un 7%. Estas son las conclusiones de este estudio en el que, insistimos, han respondido, han participado y hay que darles las gracias 134 empresarios y directivos de Castilla y León. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias por la presentación de los datos. Como les comentábamos al principio, nos parece que absolutamente relevantes y jugosos.
Pero en este planteamiento que les hacíamos esta tarde también queríamos ir a la parte mollar, no quedarnos solamente en las cifras, escuchar los testimonios de dos personalidades a nuestro parecer absolutamente acreditadas y vinculadas además, en este caso, al mundo de la empresa. Y en primer lugar, esta tarde nos acompaña Carmen Alsina. Carmen y yo nos conocemos, digamos, hace unos cuantos años ya. No les voy a relatar su currículum porque nos hemos comprometido a que la sesión dure 1 hora, pero sí que me gustaría compartirle a todos ustedes dos ideas sobre ella. La primera, una que sé que a ella le enorgullece, y a mí también, y que le ha aportado, desde mi punto de vista, la visión, la solidez, creo que también la serenidad, por supuesto la empatía, diría incluso que el callo y, como no, la experiencia para estar donde está. Y es que Carmen no es una directora de comunicación de despacho y de alfombra, es una directora de comunicación de las que aprendió la profesión haciendo miles de kilómetros, y cuando digo miles, son miles, pisando barrio, sufriendo mucho el agua de todo el norte de España y también el frío de esta tierra, especialmente de Burgos. Y en segundo lugar, lo que me gustaría compartirles también de Carmen, y creo que es una sensación totalmente objetiva, más allá de ese espíritu, yo diría que de gladiadora, a la que nadie le ha regalado nada, es que cuando se dice que el presidente de la COE, por cierto, en Puentia también tenemos el privilegio de trabajar para la COE, cuando les decía, se dice que Antonio Garamendi le ha dado a la organización la vuelta como un calcetín, una afirmación real como la vida misma, se lo ha dado gracias a su equipo y de forma muy especial, yo creo que, pero que muy especial, al equipo de comunicación que lidera Carmen Alsina. Así que, Carmen, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y a mí me gustaría que en los próximos minutos pues, nos contases cómo ha sido la evolución de la pandemia en términos de la empresa, cómo en marzo ya yo creo que muchas empresas comenzaron a arrimar el hombro, floreció el ADN, el propósito, hemos escuchado hablar mucho de propósito, y como yo creo refleja perfectamente la encuesta, hemos visto un cambio de comunicación. Yo no sé si en la COE habéis visto ese cambio y si realmente, como nosotros concluimos en ese estudio, este es el momento de la comunicación, Carmen. Muchísimas gracias, lo primero por invitarme y lo segundo por esas palabras tan generosas que me has dedicado, Eduardo, que yo creo que son más fruto del cariño, pero que te agradezco igualmente y que bueno, que realmente me hace especial ilusión que lo que hayas destacado en mi currículum haya sido esos kilómetros, que efectivamente han sido muchos, muy importantes y que, coincido contigo, me han enseñado la profesión que ahora tengo y que agradezco enormemente, sobre todo a la tierra en la que estáis ahora y que yo amo profundamente. Así que bueno, sí coincido contigo. Realmente yo creo que es una coincidencia general el cambio de percepción que ahora mismo estamos asistiendo de lo que son las empresas y de lo que es el sector empresarial. Es verdad que cuando yo llegué a COE, pues el proceso que se vivía o cómo se percibían las empresas en esa época pre-COVID o pre todo este cataclismo que hemos vivido, es un proceso que ya me venía heredado. Y lo primero que oí nada más entrar fue, oye, la reputación del empresario, la reputación de la empresa, eso siempre es el mismo problema, tenemos una reputación muy mala, tenemos unas raíces, no sé si, bueno, en la tradición, en la historia, hablaba del empresario con una desconfianza que no es así en los países anglosajones, aquí en España sí, el éxito del empresario, el que la empresa finalmente pueda obtener unos beneficios, nunca fue bien considerado y bueno, me tocaba un reto enorme heredado ya de mis antecesores, que casi por ser esta organización que lidera o representa a las empresas españolas, era la de cambiar esa percepción. Bueno, pues un efecto, vamos a llamarlo así, colateral, no sé si deseado o buscado, pero sí obtenido de esta crisis, es que eso ha cambiado. Y esa percepción ha cambiado, es una percepción general, ¿no? que ahora mismo cómo se vive en las empresas y cómo se entienden las empresas por la generalidad del público que lo ve, sí ha cambiado. Recuerdo una especie de, vamos a decir, de entrevista y una serie de preguntas que se hacían en el mundo a diferentes perfiles, no lo llamaré encuesta porque, bueno, no sé hasta qué punto era la población fiable, pero sí que hablaba de repente de una serie
cuerpos o de estamentos o de instituciones que habían cambiado su valoración con la crisis del COVID y hablaba de los sanitarios, como no podía ser de otra manera, un equipo de personas o de institución que había pasado a ser la más valorada, pero hablaba también del ejército y de las empresas como dos instituciones que tradicionalmente, ¿no?, habían tenido otra percepción y que con la crisis del COVID había cambiado esa percepción. Y yo aquella entrevista la tomé como referencia también porque me parecía muy, muy de valorar. Y así es, cuando nos arrasó esta crisis, primer confinamiento, primer alarma, cuando todos nos fuimos a nuestra casa y cuando tuvimos que reinventar la comunicación, creo que todos, desde el periodista, las propias instituciones públicas, las empresas, los organismos que estábamos en medio, pues tuvimos que reinventar canales, mensajes, tuvimos que saber lo que estaba pasando y hacer algo que creo que por obvio todo el mundo no comenta, pero es muy importante, que es gestionar la incertidumbre, que quizás es lo más complicado en estos momentos y sobre todo en el ámbito de la comunicación, donde todo el mundo espera de ti el mensaje que tranquilice, que dé esa certidumbre, pero que en muchos casos no posees. Y simplemente el saber cómo canalizar esa incertidumbre para gestionar los grupos de personas que tienes a tu alrededor, stakeholders y opinión pública, ya es casi heroico. Entonces, bueno, en aquel momento de reinvención nos encontramos desde COE en una posición, vamos a decir, diferente, porque nos encontramos como nexo de unión entre aquello que se estaba trabajando desde las administraciones públicas, aquello que se estaba trabajando desde el gobierno, cualquier medida que se estaba planteando, afrontando, tratando de sacar adelante en ese ámbito tan complicado, y todo lo que eran las empresas españolas, todo lo que nos pedían de información, de conocimiento, que trasladáramos el mensaje de la situación en la que estaban viviendo. Cómo hacerlo, cómo canalizarlo a través de aquellos chats que todos inventamos de la noche a la mañana, que en muchos casos no teníamos ni pantallas, gestionar esa coordinación de esa comunicación entre las organizaciones empresariales que nos trasladaban su información, entre las empresas que de forma directa nos la hacían llegar, nosotros todas las reuniones que teníamos con el gobierno, con las diferentes administraciones, gestionar esa información, trasladarla a los medios de comunicación, trasladarla a las organizaciones. Fue todo, yo creo que en tiempo récord, desde nuestras casas y viviendo situaciones muy complejas, asistimos, yo creo que a una transformación de la comunicación, algo que nos enseñó a todos y que cambiará la profesión y la percepción que tenemos, yo creo, para los próximos años. Echamos un callo en tiempo récord que yo creo que será inolvidable, pero desde luego ese aprendizaje que vivimos, yo creo que lo vivimos en las empresas desde la generosidad más absoluta. Las experiencias que nosotros vivimos con las empresas ha sido transformador, sobre todo en ese punto de vista de la responsabilidad social. Yo tengo también el orgullo no solo de ser directora de comunicación de la COE, sino también directora de sostenibilidad y llevar el ámbito de la RSE, que obviamente en la COE tiene mucho de difusión, de transmisión y de saber recoger esa sensibilidad en las empresas y darles esa orientación a veces también en ese ámbito. Y la realidad es que pudimos poner encima de la mesa algo que nosotros ya sabíamos, pero que creo que empezó a percibirse de forma pública, y es que la mayoría de las empresas, la RSE no es ese famoso greenwashing o algo de marketing, sino era algo real. Se humanizaron las empresas. Para mí, yo creo que la percepción más importante desde el público es que en las empresas vieron sentimientos, vieron valores que son humanos y que van más allá, ¿no?, de esa percepción que hablaba al principio de vamos a ganar dinero a costa de... No, nosotros somos un proyecto, estamos aquí y estamos para ayudar desde mi propia incertidumbre, desde mi propio no saber qué va a ser con mi empresa, desde mi incapacidad para poder gestionar aquella actividad a la que yo estoy llamado. Por encima de todo está la sociedad en los momentos que está viviendo y la necesidad de arrimar el hombro de una forma generosa. Asistimos a una maravillosa red de generosidad y de solidaridad por parte de las empresas, que fue todo, yo creo que todo el territorio español lo vio, ya no quiero hablar internacionalmente, que también fue así, y lo vivió como tal, y lo vivió con muchísima esperanza. Yo creo que el sector privado pasó a ser algo que provocaba esperanza en la gente, el ver que éramos capaces de hacer cosas que igual por este momento, tampoco quiero decir que haya gestiones mejores y peores, no voy a valorar, pero gracias al sector privado llegaron EPIs, gracias al sector privado se coordinó mucha ayuda social, que en ese momento no había otra forma de llegar, había personas pues que por su situación quedaron totalmente excluidas y que fue el sector privado el que acudió más a atender necesidades sociales, necesidades sanitarias, necesidades de mucho tipo, que no sé de otra manera cómo se hubieran podido gestionar, y nosotros tuvimos el privilegio desde COE
de que las propias empresas nos pidieran la capacidad de coordinar eso con un proyecto muy, muy bonito que vivimos y hicimos y generamos desde ese teletrabajo, que fue un proyecto que se llamaba Empresas que Ayudan, que fue tratar de coordinar todas esas necesidades que desde instituciones nos hacían llegar, desde ONGs, residencias de mayores en todo el territorio que estaban desabastecidas, gente que estaba en banco de alimentos, etcétera, etcétera, con empresas que nos llamaban a la puerta para ayudar, para ver cómo podían gestionar y cómo podían ponerse a disposición de esas necesidades y hacerlas de forma eficiente. Así que, la verdad, sinceramente, creo que del COVID tenemos unas enseñanzas a nivel de comunicación y a nivel de reputación y de responsabilidad social para el sector privado valiosísimas y que reflejan, yo creo que bastante bien la encuesta que nos habéis trasladado y que yo creo que daría para horas, ¿no?, de conversación. Lo dejo aquí porque digamos que hay que terminar en algún momento, pero no por contenido. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias por tu análisis también. Ahora es el turno para Jordi García Tabernero. Antes de que Jordi, como ha hecho Carmen, diga que todo lo que yo les voy a compartir responde a la subjetividad producto de la amistad, les anticipo que efectivamente Jordi García Tabernero es amigo mío y además es buen amigo. Dicho eso, les aseguro que si algo no le gusta al director general de Sostenibilidad, de Reputación y de Relaciones Institucionales de Naturgy, la marca que, por cierto, él creó, les aseguro, les decía que si algo le disgusta son precisamente los halagos. Debe ser su genética de castellano viejo, o bueno, más exactamente de riojano viejo. Yo le he escuchado a Jordi muchas veces afirmar una frase que me gusta mucho y que repito en diferentes ocasiones, que aunque lleves 30 años trabajando en una compañía, cuando llega un presidente nuevo a la compañía, el nuevo en la compañía eres tú. A pesar de eso, que es algo cierto como la vida misma, durante su amplísima trayectoria en el mundo de la comunicación, ha sido uno de los más cercanos escuderos de 3 de los grandísimos ejecutivos de este país, como han sido Salvador Gavarró, Isidro Fainé y en la actualidad Francisco Reynés. Acredita decenas de premios personales como director de equipos y de marca, pero lo que más acredita a Jordi es que es uno de los DIRCON más admirados, más respetados y también más longevos en esta responsabilidad, más longevos en el país, lo que también yo creo que reconoce otras muchas de sus virtudes. Jordi García Tabernero es un absoluto líder de la comunicación por dentro y también por fuera. Jordi, buenas tardes y bueno, nos gustaría que nos contases cómo ha gestionado Naturgy la comunicación durante esta pandemia, una gestión que por cierto ha sido merecedora de diferentes reconocimientos. ¿Ahora? Ahora Sí. Perfectamente. Vale, pues nada, decía que después de esta presentación que me has hecho, solo me queda decir buenas tardes y adiós, me voy a mi casa, digamos, porque todo lo que diré a continuación, digamos, no va a responder a las expectativas que tú has levantado. Bueno, en primer lugar, deciros que me he quedado muy triste por algunas de las cifras que habéis dado en la encuesta, porque al final, o sea, se deduce que el 60% de las empresas no está valorando la importancia de la comunicación, ¿no? Y por tanto, estoy triste, pero también, digamos, me da una cierta esperanza ver que hay mucho camino para recorrer y para mejorar, ¿no? Y por tanto, pues, digamos, amigos de Puentia, tenéis trabajo para muchos años. Por tanto, ahí tenéis un campo a explorar. El 70% no se consideraban preparados para afrontar una crisis en clave de comunicación. Y lo que más triste me ha puesto, y perdonar, ya me conoces, Eduardo, es, digamos, que solo un 35% de los encuestados dicen que pondrían delante la comunicación interna por delante de la comunicación externa. Ostras, me quedo atónito, no puede ser. O sea, ¿cuál es el principal activo de una empresa? ¿Cuál es el principal valor de una empresa? Su gente, ¿no? Por tanto, yo como responsable de comunicación de una compañía, sea grande, pequeña, mediana o medio pensionista, mi primer objetivo tienen que ser los empleados. O sea, no puede ser de ninguna otra manera. Primero tienes que ayudar
y trabajar con tus empleados, con tus colaboradores, con tu equipo. Y después tienes que comunicar externamente. Si no lo haces así, digamos, vas a ser un gigante con los pies de barro. Por no enrollarme mucho, me pidió Eduardo que os contara qué hicimos en la crisis de los primeros meses de COVID desde Naturgy, que sabéis que somos una empresa energética de electricidad, gas y en estos momentos haciendo un giro a todo lo renovable, ¿no? Pues hicimos bastantes cosas. Digamos, y quería hacer referencia antes de entrar en las cosas que hicimos. Os voy a hacer una enumeración rápida y luego si queréis que profundice en algo, pues os lo cuento. Digamos, lo que ha dicho Carmen. Yo, digamos, tengo aquí delante un pequeño gráfico que me dice que las grandes empresas y las pequeñas y las medianas también, añadiría yo, son el colectivo que más ha mejorado su imagen desde el inicio del COVID-19. Y en ese gráfico, que es un gráfico que ha realizado una institución que se llama Corporate Excellence, que se dedica al estudio y al análisis de todos los temas de comunicación, PR, etcétera, digamos, es bastante descriptivo. El gobierno de España empeoró su imagen un 23%, las pequeñas y medianas empresas, digamos, se quedaron, digamos, en un terreno en medio de nadie. Los gobiernos autonómicos incrementaron en general su imagen por la cercanía, me imagino, y las acciones de comunicación realizadas en torno a un 8%. Las grandes empresas y mejoraron su imagen un 10%. Los ayuntamientos, al igual que los gobiernos autonómicos, se quedaron en un 7-8%, y los medios de comunicación, que obviamente todo el mundo vivíamos en esas fechas pendientes de lo que estaba pasando, queríamos la última información disponible, también mejoraron su imagen en torno a un 6%. Por tanto, es cierto que durante toda esta pandemia la comunicación y la presencia, la información, fue una constante, digamos, que tuvo un impacto en la percepción de las empresas, ¿no? y de todos estos colectivos. Nosotros, cuando nos vimos encerrados en casa, toda la compañía, digamos, en España, a nivel internacional, unos 15.000 empleados en más de 25 países, estuvimos pensando cómo podíamos colaborar, cómo podíamos ayudar en ese ejercicio de solidaridad que comentaba antes Carmen, digamos, porque queríamos ayudar, pero no como marcas, sino como personas que trabajamos dentro de una marca. O sea, nos hubiésemos llamado Naturgy o nos hubiésemos llamado Perico Los Palotes. O sea, queríamos ayudar las personas de Naturgy, ¿no? Y yo, después de todo este periodo, llegué a la conclusión de que las empresas serán solidarias, sostenibles y transparentes o no serán. A partir de esta crisis tenemos que ser conscientes de que el paradigma ha cambiado. Pensamos, oye, como os decía antes, ¿qué podemos hacer por nuestros empleados en primer lugar? Nuestra primera preocupación como directivos en la empresa, cuando nos sentamos en el comité de crisis, en el comité de dirección que convocábamos diariamente, era qué podíamos hacer por los empleados. Y obviamente las primeras medidas fueron de protección, de seguridad, de flexibilidad laboral, de teletrabajo, etcétera. Nosotros, antes de que se pronunciaran las normas o se lanzaran las normas de teletrabajo, mandamos a todo el mundo a casa, prohibimos los viajes, digamos, tanto de corta distancia como de larga distancia, y pusimos a salvo a todo el mundo, ¿no? No queríamos ningún tipo de riesgo. Y luego, con los propios empleados, cuando los empleados interlocutaban con la dirección, decían, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, pues pusimos en marcha un proyecto que le llamamos Tu Idea Suma. Eran iniciativas solidarias de empleados para el COVID-19. Bueno, pues ahí los empleados fueron los protagonistas de más de 221 iniciativas que después la empresa lanzó, ejecutó, articuló y las puso al servicio de la sociedad española y de la sociedad de los países donde estamos operando. En segundo lugar, dijimos, bueno, aparte de todas estas iniciativas que, bueno, podéis imaginar que fueron donación de mascarillas, donación de respiradores, etcétera, 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 dijimos, bueno, aparte, digamos, hay colectivos desfavorecidos que no se pueden procurar
determinados medios o que no pueden subsistir estando encerrados en casa, ¿no? Bueno, pues hicimos una colecta, digamos, en la que los empleados en España de la compañía donaron 2 millones de euros. 2 millones de euros que se fueron destinados a Cruz Roja, digamos, porque nos pareció que era la entidad que estaba en ese momento pues trabajando más cercana a una serie de colectivos vulnerables, y la compañía duplicó esa cantidad, ¿no? Bueno, pues cosas prácticas, 221 iniciativas, 2 millones más 2 millones de euros donados, y luego pensamos, oiga, ¿y qué podemos hacer por nuestros proveedores? Porque claro, estos lo están pasando muy mal, son gente que no está trabajando igual que nosotros. Nosotros afortunadamente teníamos que continuar trabajando porque nuestra primera obligación era garantizar el suministro de energía en España, en los hospitales, en los hospitales de campaña, en los centros de emergencias, etcétera, en los hogares que necesitaban esa energía, digamos, pero también queríamos preocuparnos, digamos, por otros stakeholders, por otros grupos de interés que trabajan y que viven en el entorno de la compañía, ¿no? Por lo tanto, decidimos hacer una cosa. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros proveedores, que muchos de ellos, el 90% de ellos, son pymes y autónomos? Pues les vamos a pagar al contado sus facturas. O sea, no les vamos a adelantar el pago a 20 días o a 15 días. No. Pues usted me presenta la factura y yo se la pago, porque uno de los problemas que tuvieron muchas pequeñas y medianas empresas fueron problemas de tesorería, y por tanto nosotros podíamos permitirnos, digamos, el lujo de pagar al contado y de ayudar a todos nuestros proveedores, que en España son más de 11.000 empresas diferentes, ¿no? Vimos también a nivel social que se estaba produciendo, y todos somos conscientes de un colapso dentro de los centros hospitalarios, en los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos contribuir a esto? Todo esto en diálogo permanente, el equipo directivo, los empleados, en estas 221 iniciativas que os estaba comentando. Bueno, pues se nos ocurrió, digamos, regalar a 7 millones de clientes que tenemos en España de gas y electricidad una cosa que ayudaría a descongestionar los centros de salud, que es una videollamada médica gratuita, ¿no? O sea, oye, pues es una cosa muy fácil. O sea, no vaya usted, todo el mundo nos está diciendo, no colapsen las urgencias, no colapsen los centros de salud, no colapsen los hospitales para temas que realmente no son importantes en este momento. ¿Cómo podemos ayudar? Le vamos a regalar un servicio de videollamada médica sin coste alguno, digamos, durante todo este año, para que si usted o su familia tienen algún problema que se puede tratar por una videollamada, digamos, no vaya a colapsar, digamos, estos centros. Hicimos otra cosa por nuestros clientes, que es aplazar la factura de luz y de gas, digamos, en más de 4 millones de hogares. Esto significa que dijimos, oye, pues en octubre vamos a hablar, y a partir de octubre, en un año me pagas lo de estos meses, porque sabemos que muchas familias lo están pasando mal, ¿no? Aplazamos también las facturas a pymes y autónomos. Tenemos 250.000 clientes aproximadamente en España que son pymes y autónomos, con las puertas cerradas, sin hacer negocios, sin trabajar. Bueno, pues oiga, no me pague usted hasta que vuelva a tener actividad, porque al final lo que no queríamos tampoco era quedarnos sin clientes. Por tanto, intentamos ayudar tanto a nuestros clientes domésticos, a las familias, como a lo que eran pymes y autónomos. Y después, a nivel más global, a nivel más social, digamos, dijimos que íbamos a regalar la energía que fuera necesaria para mantener todos los hoteles medicalizados, hospitalizados en toda la geografía española. Llegamos a tener más de 40 hospitales, digamos, suministrados por nosotros para que no, digamos, los hoteleros no tuvieran el coste de la energía, además de tener el hotel vacío y ocupado pues por emergencias médicas, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, digamos, suministramos la energía a IFEMA, en Barcelona a la Feria de Barcelona, etcétera, ¿no? Por tanto, trabajamos en esa clave. Y después, para todos esa primera línea que estuvo trabajando, digamos, incesantemente durante muchas semanas, y a los que salíamos a aplaudir cada día a las 8 de la tarde, dijimos, bueno, pues les vamos a dar nuestro aplauso particular Naturgy, digamos, y les vamos a regalar durante todo un año todo el servicio de reparaciones que necesiten en sus hogares, ¿no? Al ejército, a la policía, a los sanitarios, a los celadores de las clínicas, a los docentes, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues ya que ellos se han preocupado por nosotros nos preocupamos
por ellos. Y luego, antes incluso de que el gobierno lo decretara, anunciamos que no íbamos a cortar ni la luz ni el gas a ninguno de nuestros clientes que no nos pudiera pagar, digamos, en ese tiempo, ¿no? ¿Qué os quiero decir con todo esto? Esto no son iniciativas de la empresa, no son iniciativas de Naturgy, esto son iniciativas de las personas que trabajamos en Naturgy y que en ese momento la dirección de la compañía supo entender que su papel era apoyar, ayudar, salir a la calle, dar todo lo que tuviéramos en ese momento para ayudar a pasar mejor este momento tan horrible. Obviamente, en clave de comunicación, nosotros lanzamos un plan de comunicación especial para que todas estas medidas llegaran a los colectivos más afectados y se pudieran beneficiar, porque tú puedes hacer muchas cosas, pero si al final no lo comunicas, no lo cuentas, la gente puede no enterarse de todo esto, ¿no? Y entonces hicimos un mix, digamos, que obviamente no os tengo que contar nada a la mayoría de vosotros. Comunicación externa, pues estuvimos lanzando casi 200 notas de prensa durante el mes y medio, los 2 meses que estuvimos encerrados, casi 200 entrevistas de nuestros directivos en todos los medios de comunicación contando exactamente qué estábamos haciendo. Anecdóticamente os puedo decir que nuestro presidente, digamos, salió hasta en el programa de Ana Rosa Quintana contando pues estas medidas, digamos, porque pensábamos que era una manera de llegar a la gente, ¿no? Obviamente hicimos una campaña de marketing para contarlo a través de los canales publicitarios. Utilizamos las redes sociales y aquí, digamos, hicimos una campaña no solo para contar todas estas iniciativas que os he dicho, sino también para poner en valor a nuestros propios empleados, porque quiero recordar que durante la pandemia, mientras la población permanecíamos en casa, nosotros teníamos en España 2.500 personas, digamos, que tenían que salir a trabajar cada día para hacer reparaciones, para ir a las centrales nucleares, para ir a los pantanos, para ir a reparar las calderas de la gente que se habían estropeado. Y nosotros hicimos una campaña interna, de comunicación interna, pero también externa, en la que con un título que le llamamos Nuestros Héroes, que eran nuestros empleados, digamos, contábamos las historias de cada día de esta gente que en ese momento, acordaros, todos teníamos mucho miedo a poner un pie en la calle, porque eso no sabíamos qué era, si nos íbamos a contagiar, si no nos íbamos a contagiar, etcétera, ¿no? Y pusimos en valor a nuestros héroes. Tengo que deciros que habitualmente yo no soy muy fan de las redes sociales, pero sé que se tienen que utilizar, porque en las redes sociales las empresas, y sobre todo las grandes empresas, somos objeto de bofetón, digamos, por cada segundo, ¿no? En ese momento, digamos, el 96% de los posts y de los comentarios que habían en las redes sociales sobre todo este tipo de iniciativas, sobre nuestros héroes, etcétera, fueron positivos, que es absolutamente anormal. No creo que lo volvamos a conseguir nunca más, pero en ese momento el 96% fueron positivos. Obviamente pusimos a disposición gratuita todos los recursos, digamos, que tenemos en la Fundación Naturgy sobre temas de eficiencia energética, ahorro, educación y tal, y tuvimos, digamos, más de 4.500 centros educativos de toda España cuyos profesores utilizaron estos recursos de manera telemática para continuar sus clases desde casa. Y obviamente, digamos, fuimos muy proactivos en todo lo que significa la comunicación interna con nuestros empleados, digamos, porque estaban tanto o más asustados que nosotros mismos y tanto o más desconcertados que nosotros mismos y con tanta o más incertidumbre que nosotros mismos como equipo directivo, ¿no? Entonces, aquí, en ese momento, no se trataba de ser el Superman de la comunicación interna, ni hacer ver que lo sabíamos todo, ¿no? Sino teníamos que compartir esas incertidumbres y nuestra visión y las decisiones que tomábamos al respecto para que ellos pudieran compartir y pudieran tener una guía, un camino, digamos, para seguir. 2 datos para terminar. Digamos, la solidaridad en ese caso tuvo premio, ¿no? Y entonces, digamos, por parte de los consumidores, digamos, pues tuvimos como marca, pero eso es lo menos importante, porque eso le pasó a todo el mundo, pues un crecimiento de la valoración de nuestra reputación. Digamos, en clave de sector energético, el 40% de los consumidores pensaba que Naturgy era la compañía energética, digamos, que mejor había respondido ante esta situación, pero ya os digo que me da lo mismo, ¿no? Y luego hay un dato
que no es de Naturgy, sino que es en clave de consumidores en general, que es que casi el 70% de los consumidores españoles estaba dispuesto y está dispuesto a cambiar de compañía, digamos, por las actuaciones que ha tenido durante la pandemia. O sea que este comportamiento solidario, sin buscar nada, tiene premio, ¿no?, de los consumidores. Y acabo diciendo, a mí los anglosajones siempre me maravillan por su capacidad de inventar palabras cada 30 segundos, ¿no? Y entonces, digamos, hay una que le pega mucho a esto, ¿no? O sea, digamos, el citizenship, ¿no?, que es un acrónimo, digamos, o un mix entre citizen y consumer, ¿no? O sea, al final lo que se quiere expresar es que el ciudadano también es consumidor y el consumidor también es ciudadano. Según cómo te comportes tú como empresa con la ciudadanía, el consumidor te va a responder. Y en este caso, digamos, este 70% de ciudadanos / consumidores, es decir, citizens, estarían dispuestos a cambiar de compañía, digamos, en función de su aportación y solidaridad, digamos, en momentos críticos. Y aquí lo dejo. Perdonadme el rollo que os he metido, ¿eh? No estoy oyendo. Sí. El famoso botoncito. Yo creo que a pesar de las muchas videoconferencias que hacemos todos los días, es nuestra guerra diaria. Sé, Jordi, que te tienes que ir, que tienes que coger un avión dentro de unos minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Tengo 10 minutitos todavía, si hay alguna cuestión que queráis. Vale, pues sí que tenía una cuestión, por cierto, que tenemos un pequeño chat, vamos a tener 10 minutos por delante, por si alguien nos quiere hacer una pregunta. Yo sí que te quería preguntar, Jordi, otro KPI fundamental, que es el orgullo de pertenencia de los trabajadores. Nos hemos dado cuenta durante la pandemia que los empleados son el principal activo de una compañía. ¿Ha cambiado también esa percepción por parte de los empleados a la hora de mirar el lugar donde trabajan, la compañía? Bueno, es que, mira, me lo pones, digamos, en bandeja de plata para otra vez, digamos, mi obsesión con estos anglicismos. Hay otra cosa que define esto, que es el employee activism. O sea, es el empleado activista, digamos, que le pide a su compañía, digamos, que sea responsable, que sea socialmente responsable, que sea solidaria, digamos, y que no solo se preocupe, digamos, de ganar dinero, digamos, que es su obligación. O sea, la obligación de las empresas es ganar dinero, pero también lo puede hacer de una manera, digamos, ayudando a su entorno más inmediato. Yo creo que efectivamente estos meses de pandemia, estos meses de crisis ha hecho que las plantillas de las empresas estén todavía más unidas, digamos, y se ha creado un engagement muchísimo más potente del empleado con las empresas. Y esto es así, y está clarísimo. O sea, digamos, en las claves en clave de comunicación interna, o sea, todo el mundo agradeció, y eso lo tenemos comprobado, que estuviéramos dando la cara. Oye, chicos, es que no sabemos mucho más de lo que sabéis vosotros, pero os queremos explicar, no sé, me lo invento, que hemos refinanciado los créditos a más largo plazo con los bancos, que tenemos un flujo de caja suficiente para afrontar los próximos meses, que hemos hecho estas acciones solidarias. Bueno, pues esto, dentro de un mundo o en un contexto de incertidumbre brutal, como decía Carmen, digamos, pues ayudó mucho a que el empleado se sintiera implicado en la compañía. Carmen, nos pregunta Mar Peláez, durante la primera ola las empresas han mejorado imagen y reputación, pero ¿no se corre el riesgo de que la destrucción de empleo derivado de lo que estamos viviendo arruine lo avanzado? ¿Cómo nos podemos preparar en comunicación para esta nueva ola? Fácil la pregunta, ¿eh? Bueno, a ver, yo te diría que quizá ahora estamos asistiendo a algo aparte, ¿no?, de esta incertidumbre que quizá todavía no está del todo resuelta, pero sí es verdad que ya nos hemos acostumbrado a gestionarla. Estamos asistiendo al agotamiento, que el agotamiento también es fundamental tenerlo presente a la hora de todo este tema de las estrategias de comunicación. Yo creo que es un tema de medio plazo. Cuando tengamos que trabajar esta segunda ola, efectivamente, alrededor de todos estos meses vamos a asistir a la realidad de que hay problemas de solvencia en las empresas, de que va a haber unas reestructuraciones que no vamos a poder no podemos negar esa realidad que va a existir, está existiendo y va a existir. ¿Qué aconsejaría yo? ¿Qué diría yo? Bueno, hay una frase, no dejar nadie atrás. Bueno, pues esa frase es aplicable también en comunicación. Trabajemos y construyamos desde la realidad,
de lo que podamos hacer con los colectivos que ahora mismo van a quedar en ese riesgo de exclusión, van a quedar fuera de determinados sectores donde ya no va a haber la misma demanda de empleo, donde hay empresas que se ajusten. El trabajo que se puede hacer desde las empresas también para apoyar volver a situar a esas personas con nuevas capacidades, habilidades, formarlas en nuevos espacios, porque recordemos que estamos asistiendo también no solo a una crisis enorme, sino a un cambio de paradigma, como también decía Jordi, y que vamos a asistir a un nuevo mundo, un nuevo sistema que aparecerán nuevas formas de trabajo y que nuestra responsabilidad también es enfocar a todos esos colectivos que han quedado fuera de esos sectores hacia esos nuevos nichos de trabajo que se van a generar. Trabajemos en ese 360, igual que lo hemos hecho en la primera crisis, hablando de EPIs y hablando en que esos colectivos puedan tener un camino y seremos capaces de comunicar también con más coherencia y tratar de mirar un poquitín elevado, un poquitín hacia adelante, en esa coherencia que luego seremos capaces de explicar. ¿Por qué? Porque en la desesperación inicial, en la desesperación de aquel que queda sin empleo, va a ser muy difícil, ¿no? Cuando se gestiona la crisis de un cliente, cualquiera que haya trabajado en una empresa, en atención al cliente, hay una gestión primera, pero hay una gestión segunda, ¿no? de ese trabajo con el cliente que luego a la larga lo va a percibir en sentido positivo. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde. Vamos ya pasados de tiempo, habíamos prometido que acabaríamos en torno a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Lo que está claro es que la comunicación está viviendo una enorme transformación dentro de las compañías. La forma de dirigirse a los empleados y también a los stakeholders externos está cambiando completamente. Cada vez tenemos más medios al alcance, más técnicas y nuevos sistemas para dirigirnos a los públicos de interés. Gracias a ambos por acompañarnos. Manuel Perucho, te dejo a ti que despidas el acto. Muchas gracias, Álvaro. Pues yo me reitero, ¿no? Más aún después de esta hora de evento, ¿no? Encantados de participar en esta encuesta sobre comunicación y COVID, ¿no? Con idea de contribuir a la recuperación del tejido y la actividad empresarial y en particular en la capacitación para la toma de decisiones desde la óptica de la comunicación y la responsabilidad social y dentro de esta jornada, ¿no? Sobre comunicación en tiempos de crisis. Aprovecho de nuevo para expresar mi gratitud a nuestros dos ponentes, tanto a Carmen como a Jordi, por sus enriquecedores testimonios y por contarnos desde dentro, desde el interior de las compañías, cómo vivieron momentos tan complicados para toda la sociedad y cómo la comunicación sirvió de cauce y de trasvase entre lo que se hacía dentro y esa sociedad a la que todas las empresas nos debemos. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Jordi. Aquí tenéis también vuestra casa. Y también quiero volver a agradecer la colaboración de las entidades que participaron en la implantación de la encuesta que hoy hemos presentado. Empresa Familiar de Castilla y León, el clúster de Hábitat y Sostenibilidad AICE, la agrupación empresarial Vitartis y la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León. Muchísimas gracias. Para ir terminando, pues me gustaría trasladarles que desde esta Escuela de Negocios del CEU de Castilla y León siempre apostamos y continuaremos apostando de manera inequívoca por formar en materia de comunicación, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la formación y en eso queremos seguir estando, ¿no? Una formación que se inserta ya, de hecho, en todos nuestros programas Executive, en el MBA, en nuestro programa de formación de gestores de I+D o en nuestro programa ejecutivo en responsabilidad social corporativa, de la que tanto se ha hablado a lo largo de la tarde, ¿no? También lo haremos en nuestros ciclos de conferencias, en nuestras mesas redondas, en nuestros seminarios, en cualquier taller de divulgación que tenga y, por supuesto, en la formación in company, en la formación dentro de las organizaciones a través del diseño de productos específicos de las necesidades que hoy se han apuntado y que las compañías, estoy seguro, que detectarán dentro de su seno, ¿no? En ese sentido, saben que pueden contar con nosotros como partner académico para la formación dentro de la comunicación. Y como estamos en este entorno, un entorno puro de comunicación, pues me van a permitir, antes de cerrar por completo la jornada, despedirme tal cual lo haría un presentador de uno de los telediarios, ¿no?
habituales. Se me ocurre, simplemente por ejemplificarlo, Matías Prats en Antena 3, Juego en Casa, porque Matías Prats es antiguo alumno de nuestra Universidad San Pablo en Madrid, y me gustaría darles una noticia en primicia, ¿no? Que es como técnicamente los periodistas se dirigen a la audiencia, ¿no? Y es simplemente comentarles que desde nuestra Escuela de Negocios del CEU y a través de la participación activa y de la mano de expertos como son los compañeros de Puentia, pues vamos a poner en marcha en breve un curso en comunicación como herramienta de gestión, ¿no? Del que obviamente tendrán todos ustedes cumplida información próximamente. Mi agradecimiento final, como no puede ser de otra manera, es para Eduardo y para Álvaro, para Puentia, con quienes, como ya he manifestado en varias ocasiones, estamos encantados de cooperar, de desarrollar actividades en este campo, intentando sumar a otros colectivos y profesionales de nivel, porque evidentemente estamos también, como ellos, desde el CEU, por tender puentes, en este caso puentes de comunicación. Pues nada más por mi parte, deseando que la jornada haya sido fructífera para todos, que lo que se ha contado sea aplicable de inmediato en el entorno profesional y personal, pues esperamos volver a encontrarnos con todos ustedes más pronto que tarde. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.